Bien, buenas tardes queridos alumnos, bienvenidos. Estamos en un nuevo día, pues cumpliendo con nuestra jornada de trabajo. Esperemos ser también bastante breve para que puedan ustedes asimilar y adicionalmente se dediquen con el tiempo restante para realizar sus trabajos. La clase de hoy, vamos a ver la clase de hoy sobre la situación del mismo curso que ya la habíamos visto y vamos a establecer sobre la formulación de la pregunta de investigación. Esa pregunta de investigación ya la vimos también en cuanto al problema y específicamente tenemos lo siguiente. Bien. Cuando se está leyendo un documento científico aplicando metodología de la investigación, hagan la imaginación de que están revisando literatura, es decir, revisando documentos, revisando textos, y empiezan a recabar ciertos documentos interesantes de los que ya están publicados y que han sido validados. Nace la idea, nace el deseo de leerlos, entenderlos y adicionalmente decir, pues, aprendí algo, he aprendido algo, tengo un nuevo conocimiento. Entonces, se me implicaría establecer en este momento cuál crees que es la mejor manera de leer un artículo, cuál es la mejor manera de leer un libro, cuál es la mejor manera de leer un párrafo, entre otras cosas. Y se me aparecen tres posibles opciones. Leerlo de principio a fin, haciendo notas y tratando de recordar los conceptos, buscando resultados claves y revisar si son útiles, y hacer una lista de preguntas o puntos relevantes basado en el tema y del tipo de documento. Lógicamente está buscando la respuesta mientras se lee el artículo, ¿no? Bien, esas son las interrogantes que se nos aparecen dentro de mi relevamiento de la lectura. Entonces, podríamos considerar lo siguiente. Al leer un artículo, trate de responder las siguientes preguntas. El contexto para el estudio es claro, es decir, contexto es todo lo que me rodea, ¿sí? Es decir, el escenario. Esto suele cubrirse en la primera parte de la introducción. Pueden buscar artículos citados en la introducción para entender mejor el contexto. Es decir, en la introducción es la puerta de entrada de un documento que me está socializando resultados de investigación. La segunda pregunta a responderse, ¿cuáles son las preguntas o hipótesis de los investigadores? Entonces, deben encontrar en esto al final de la introducción. Al inicio de la introducción encontramos el contexto, al final encontramos las preguntas de los investigadores, y luego dice, los métodos están completos, se da una información precisa, habría que buscarla, si están completos, en este caso, las herramientas utilizadas, y si la información es precisa. Por ejemplo, si yo pregunté cuál es la dirección, ver si efectivamente me están dando el nombre o la información de la dirección. ¿Algún elemento del artículo es relevante para el proyecto de investigación que se desea realizar? En caso de ser positivo, ¿cuáles son esas partes relevantes? Por ejemplo, puede adoptar ciertos métodos que quizás se puedan ampliar en particular en algún otro estudio, en su ambiente o la localidad, entre otras. Existen problemas que se han identificado en cualquiera de los elementos anteriores. Sin embargo, es importante considerar lo siguiente. Discutan las preguntas. Discutan las preguntas. Sin embargo, si persiste el problema, entonces no asuman que todos los artículos son perfectos. Es decir, no toda la información que encontramos son buenas. No todos los libros que publican son buenos. Finalmente, manténgase con bastante paciencia. Si pueden, vuélvanlo a releer para entender de mejor manera lo que les quieren decir. Sin embargo, dice que los artículos o los libros o la información
publicada puede ser complicado. Es decir, es necesario volverlo a leer. Por ejemplo, esta materia no es complicada, pero sí necesito hacerle varias lecturas para poder entenderlo. Hay que también ver cuál es la calidad y el impacto. A ver, si yo voy a buscar un libro, voy a buscar información, si la busco en Google, por ejemplo, sí es bastante confiable, pero no tiene el estatus que se requiere. Para esto se recomienda hacerlo en Google Académico, en Atindex, en Medicamed, entre otras. Entonces, allí voy a obtener un documento de mejor calidad. Bien, no significa que si yo hago una cosa mal desarrollada, un documento mal desarrollado, sin contexto, sin fundamentación, y lo publico en la mejor revista. Primero, no me lo van a aceptar porque necesita pasar por un proceso de revisión. Y van a decir, no se puede publicar porque tiene faltas ortográficas, faltas de fundamentación, entre otras. Entonces, yo necesito ver que la calidad de mi documento sea de una manera indirecta a través de la reputación de la revista. Es importante ver la reputación de la revista. Por ejemplo, si yo voy a hacer una publicación de una nota, se me ocurre en el diario Extra, a la final, todo el mundo lo va a conocer, pero es una revista, es un periódico, es un medio de comunicación que no es confiable en cuanto a sus resultados de investigación. Pero en cambio, si lo vemos en Diario del Comercio, en New York Times, en El Heraldo, o cualquier diario o revista o periódico de alto estatus, entonces ya me va a dar más tranquilidad de que estoy verificando un documento de gran valía, de gran calidad. El impacto se refiere a la rigurosidad con que tú puedes publicar un documento. Muchas veces eso implica que, más que todo en Google Académico, tú vas a encontrar una diversidad de artículos publicados a todo nivel, pero a un nivel con un impacto alto. Los impactos se clasifican en cuartiles, es decir, revistas de alto impacto tienes cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4. Las que están en cuartil 1 están entre el 75 y 100% de calidad óptima. Los que están en cuartil 2 están entre el 50 y el 75. Cuartil 3 entre el 25 y 50 y cuartil 1 entre 0 y 25. Y los que están fuera de ese cuartil tienen un bajo impacto o impacto a nivel regional. Las que están en los cuartiles están a nivel mundial, los impactos. Bien. Indicaba que en Google Académico pueden hacer este enlace, reitero, ustedes tienen este material en la biblioteca. Bien, con ese enlace que le está poniendo el ejemplo, que se encuentra en Google Académico, al ver el artículo y el enlace, van a darse cuenta los nombres de los autores y un fragmento del resumen. Además, pueden ver que ha sido citado por 24 personas, ¿verdad? Entre más se cita el documento, significa que es mucho mejor. Esta información de las cantidades de citas son útiles por dos razones. Es decir, tiene un impacto para investigaciones futuras y adicionalmente yo estimo que puede ser útil para la referencia. Entonces, eso me permite tener un juicio de valor para poder juzgar y criticar ese apartado o ese documento. Bien. Una vez que se inicia la lectura, ya sea que se lo haga en equipo o individualmente, pese a que las investigaciones se realizan en equipo, también es importante que todos lean. Si uno solamente lee, pues van a haber muchas fallas, van a haber muchas falencias en donde no todos van a entender el significado. O simplemente, sí, estoy de acuerdo, sin haber revisado nada. Muchas veces es difícil entender algunos artículos, puesto que tendrán que discutir artículos juntos o otros artículos similares. Bien. Ya existen muy pocos los clubes de lectura. Anteriormente sí había clubes de lectura en donde se permitía reuniones de lectores de libros y de esa manera
se podía establecer una conversación crítica en cuanto a los criterios de cada lector. Los clubes de revista también ya están tendiendo a desaparecer, más bien hay clubes de investigadores, entre otras cosas. Podrían conseguirse o encontrarse mayores lineamientos de consejos en el enlace que estamos viendo, y de esa manera podemos investigar o hacer una situación más que nos pueda ayudar para nuestro conocimiento. Bien, imagínense, aquí tenemos, vamos viendo. A ver, dice pasos para poner el orden correcto de la pregunta de investigación. Bien, dice, tengo 4 preguntas. ¿Cuáles de ellas tendrá que ir en primero? ¿En qué cosas no conocidas me quiero enfocar en mi investigación? ¿Qué se conoce en esta área? ¿Cuál es mi área de investigación? ¿Qué no se conoce en esta área? Vamos a escoger la primera a ver qué pasa. El segundo paso dice, ya escogí la primera, ¿en qué cosas no conocido me quiero enfocar en mi investigación? Aquí, ¿sí? Vamos a poner qué no se conoce en esta área. Luego, qué se conoce, y finalmente escogemos cuál es mi área de investigación. Bien, vamos a comprobar y observamos que las 2 primeras están equivocadas, lo que significaría que la segunda y tercera están incorrectas. Entonces esta, la última, la paso aquí y esta la paso. Lo vuelvo a comprobar. Entonces ese sería el paso correcto de lo que tengo que, cómo debo formular mi pregunta de investigación. ¿Cuál es mi área de investigación? ¿Qué se conoce de esta área? ¿Qué no se conoce en esta área? ¿Y en qué cosas no conocidas me quiero enfocar en mi investigación? Entonces, allí tenemos, y veamos la identificación de lo desconocido y relevante. Es decir, deben recordar los 4 pasos anteriores, y de esa manera podría responder a las preguntas. ¿Por qué es importante responder a las desconocidos? ¿Qué contribución puede hacer el área? Esta investigación será relevante para la revista, y los medios para dirigir la investigación, qué tan importante es. Bien. Entonces, viene la pregunta. Debe ser clara, debe ser específica, y damos 3 ejemplos de pregunta de investigación. Identifique la que es más específica. Bien, vamos a ver. ¿Ustedes cuál creen que es la más específica? ¿Cuál es la que está más concreta? Pueden responder a través del chat, por favor. La 1, la 2 o la 3. Vamos, colaboren, colaboren. Hay que interactuar, jóvenes. Verá que es importante la participación, porque al final con los reportes les puede ayudar para las notas o calificaciones en caso de que estén con puntos faltantes. La 1. Escríbanlo en el chat, por favor. Bien, veo que la mayoría dice que la 1. Bien, vamos a ver. Vamos a escoger la 1. Dice, correcto, dice. Hay 3 elementos específicos: tipo de pesticida, abejas y cultivos. Las otras 2 preguntas no son tan específicas como esta. ¿Sí? Entonces, miren, ve, lo bonito de este curso es que me permite ir también haciendo evaluaciones. Bien. Vamos a cerrarla y nos vamos ahora a compartir el siguiente formulario. Bien. Vamos a ver, nos vamos a Index. Y ahí tengo mi siguiente enlace. Bien. Vamos a hablar ahora sobre la ética. Bien. Es importante hablar en estos tiempos de ética, dado que en las redes sociales, las noticias, por todos lados que abrimos, hay corrupción, hay memes de corrupción, que robos, que carnet de discapacidad para personas que están en buen estado, entre otras palabras, ¿verdad? Entonces, también dentro de la lectura o la escritura de artículos científicos también se habla de ética. Es un tema importante, sin embargo, es peligroso asumir que todos los lectores saben y trabajan con ética. Es difícil.
Bien, vamos a considerar los siguientes fragmentos de algunas lecturas. La mala conducta en la investigación, fabricación, falsificación y plagio es un problema insidioso en la comunidad científica actualmente con la capacidad de dañar a la ciencia, los científicos y el público. Eso lo menciona este autor y pueden ver el enlace que es lo que se refiere. Es decir, son documentos, son artículos donde hablan sobre la ética, lo mismo lo hace el siguiente autor, Steen, y finalmente lo hace también Fan. ¿Sí? Es importante. También, si alguien de los estudiantes me demuestra la revisión total o íntegra del curso, no es obligatorio, es opcional, o de la revisión de la información que ya se les está subiendo a la plataforma, documentadamente en un portafolio, puede presentar al final cuando se esté requiriendo de algún puntaje. Hay muchas consideraciones, hay que ver la secuencia de las fechas. Cuidado, se van a poner a revisar a última hora. Esto debe tener una secuencia desde el primer día de clase, desde la semana número 1. Desde la semana número 1. Adicionalmente a esto, debe tener las capturas de pantalla donde he estado haciendo las revisiones, tal como yo lo hago con las bitácoras de evidencia de los cursos. Bien. Bien y mal, dice el título. La ética trata sobre lo bueno y lo malo. Trata sobre lo bueno y lo malo. Bien, vamos a ver los siguientes fragmentos y a completarlos. Un tendero astutamente cambia la fecha de caducidad de los productos alimenticios para poder mantenerlos más tiempo en el anaquel. Bien, pregunta. ¿Es plagio no intencional? ¿Es plagio intencional? ¿Es falsificación de datos? ¿O conflicto de intereses? A ver, ¿qué sería allí? Vuelvo a leer. Un tendero astutamente cambia la fecha de caducidad de los productos para poder mantenerlos más tiempo en el anaquel. ¿Qué sería? Plagio no intencional, descartado, ¿verdad? Conflicto de intereses, descartado. Queda entre la segunda y la tercera. Plagio intencional, podría ser, ¿verdad? O la otra, falsificación de datos. Bien. Veo falsificación, dice la tercera. Falsificación, bien, vamos a ponerle falsificación de datos, a ver qué pasa. Bien, vamos viendo la segunda. Un estudiante copia párrafos de un libro de texto para responder preguntas en una tarea porque piensa que está bien hacer eso. Copia párrafos. Bien. Él lo está copiando, sabe que está bien hacerlo. ¿Será cuál de las cuatro? 1, 2, 3 o 4. ¿Cuál es de los dos plagios? ¿No intencional o intencional? Bien, dice que está compartido entre la 2 y la 1. Vamos a coger la 2. Dice la tercera, un estudiante no estudió para su examen y copia la respuesta de su compañero cuando nadie lo ve. ¿Qué sería eso? Plagio intencional. Bien, vamos a comprobar. Bien, correcto entonces. Todas las respuestas que ustedes seleccionaron están correctas. Ah, se me está faltando una. Un profesor está en el comité de selección para una beca para la que está compitiendo su sobrina. ¿Cuál sería la respuesta? Es decir, el profesor es juez de un concurso donde participa la sobrina. ¿Cuál de las cuatro? Perfecto. Se llama conflicto de intereses, está correcta esa, cuando una persona es juez y parte. Bien, me alegra, vamos entendiendo entonces, ¿no? Bien, continuamos. Faltas éticas en la investigación. Vamos viendo lo siguiente. Un investigador presenta ideas o resultados de otros artículos como si fueran propios y no los cita. ¿Qué sería? Falsificación de datos, plagio intencional, conflicto de interés, plagio no intencional, doble publicación o falta de falsificación. 1, 2, 3, 4, 5.
Por ahí dicen las dos. Bien, dice las dos. Dejémoslas. Un investigador que estudia los efectos en la salud de un medicamento es dueño de acciones en la compañía que produce el medicamento. ¿Cuál sería? Un investigador estudia los efectos en la salud de un medicamento y es dueño de las acciones de la compañía que produce el medicamento. ¿Cuál de las 6? Sería la número 3, ¿verdad? El juez y parte. Un investigador refiere extensamente trabajos pasados y accidentalmente utiliza mucho texto original de esos trabajos. ¿Cuál de todas sería? La número 4, ¿verdad? No intencional. Un investigador cambia los datos obtenidos en su experimento para que la pregunta de investigación sea respondida favorablemente. ¿Qué sería eso? Dicen falsificación de datos. Vamos viendo, ya mismo verificamos. Un investigador inventa datos para un experimento sin haber realizado dicho experimento. Inventa datos. ¿Cuál sería la respuesta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 1. Inventa datos. Se los inventa. Dice que se los inventa. ¿No? Se los inventa. Entonces, ya como que leyeron bien, ¿verdad? Falsa falsificación. Un investigador hizo modificaciones menores a un artículo que ya fue publicado y trata de publicar el artículo publicado. ¿Cuál sería eso? De la 1 a la 6. Bien, la 5. Vamos verificando. Bien, tenemos dos errores. Falsa falsificación y falsificación de datos. Vamos poniéndolo aquí, así de esta manera. Bien, le cambiamos. Un investigador cambia los datos. Falsa falsificación. Un investigador inventa datos. Falsificación de datos. Veamos. Allí sí. Entonces, miren la importancia de estos ejercicios y nos va enseñando a aprender. Revises en este curso, es bonito. Yo lo hice y me lo he leído varias veces. Bien. Resultado de las faltas. Vamos a ver ahora el cuestionario. Cuando se encuentra que un artículo bajo revisión de pares significa que lo están revisando personas que no conocemos. Resultó de una investigación que no fue realizada éticamente. El artículo puede ser rechazado o no rechazado. ¿Verdad? Puede ser rechazado. Bien. Cuando se encuentra que un artículo publicado resultó de una investigación que no fue realizada éticamente, el artículo puede ser también rechazado. Veamos. Bien. Y aquí tenemos la respuesta, ¿no? Es decir, la segunda no es rechazado, sino que, veamos ahí, debe ser retractado. Bien, continuamos. Hay un proceso en que yo no solamente tengo que hacer algo. Por ejemplo, el deber que están haciendo ustedes va a pasar por un proceso de revisión en donde tengo que ver todas estas cosas. Mucho cuidado si se copian entre grupos. Mucho cuidado. Tengo un sistema donde puedo detectar el plagio. Entonces, tiene que ser aprobado. En otras palabras, va a ser calificado. Para eso, es importante que se forme un comité. Hay comité de éticas, de investigación, cuando se va a hacer proyectos donde tengan que ver con seres vivos. ¿Sí? Donde tienen que ver con seres vivos, en donde se debe establecer que todos los experimentos que van a realizarse allí son de manera ética, sin hacer daño a ninguno de los intervinientes. Entonces, es importante la aprobación de la investigación. Bien. Veamos las instrucciones. Bueno, está en inglés.
se indica que al menos las revistas de acceso abierto de Plus One poseen información, establecen algunos métodos de secciones para artículos que buscan el uso de seres humanos como sujeto y adicionalmente incluyen ciertas especificidades sobre la parte ética. Los nombres de la institución son revisados por un comité. Adicionalmente, puede ser aprobado o no puede ser aprobado y los autores muchas veces establecen detalles explicando el por qué no ha habido la necesidad de poder publicarlo. Por otro orden de cosas, se prefieren también hacer artículos en forma oral y la información debe ser un consenso, de tal manera que el manuscrito determine el por qué se escribe y no ha sido recibido en base a los literales de la ética. Las instituciones de revisiones de tableros o de artículos aprueban de manera oral o consienten, o también de qué manera consienten los documentos realizados. Entonces, esas son las instrucciones, algunas otras más, llegué hasta aquí, algunas otras más que deben ser de interés. Bien, miren la importancia de saber el inglés, queridos jóvenes, ¿sí? Hay que saberlo leer y entender lo que se está leyendo cuando se está haciendo explicaciones en español. Bien, recomendaciones, aprendan inglés. Bien. Vamos a ver sobre la presentación de datos. Muchas veces los investigadores empiezan a recolectar datos. Lo típico, vamos a hacer una encuesta y solamente hacemos una encuesta con 4 preguntitas. Primero, las preguntas son muy pobres, 4 es muy poco. 100 es demasiado. Entonces, ¿cuánto es la cantidad de preguntas apropiadas? La cantidad de preguntas apropiadas es de acuerdo a lo que quiero investigar. Segundo, error que cometen. Imaginémonos que tenemos 15, 20 preguntas, está bien, está correcto, pero nos encontramos que solamente le hacemos 10 encuestas a 10 personas cuando hay miles de personas. Entonces, hacen 10 encuestas y hacen una regla de 3. Si 10 personas me respondieron que sí, 1000 personas, ¿cuánto corresponderá? Mucho cuidado en las encuestas, los resultados, no hay relación directa. No hay relación directa. Entonces, tengan mucho cuidado. Bien, dice lo siguiente. Las investigaciones muchas veces involucran recolectar y analizar datos. Quizás se tengan muchos datos y quizás algunos de los datos sean clasificados como importantes o poco importantes. Aún así puede ser difícil seleccionar qué datos deben presentar en su artículo. Es decir, de toda la información que tienen, hay que ver qué información se pone. Si ustedes hicieron 100 preguntas, no pongan los resultados de las 100 preguntas. Entonces, ¿qué hacer? Las preguntas están ahí. Incluir todos los datos importantes, incluidos aquellos que no confirman la hipótesis o datos que contradigan. Se me va a hacer un libro así. Incluir solo datos que apoyen la hipótesis o incluir todos los datos sean importantes o no. 1, 2 o 3. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿O sería la respuesta correcta? Incluyo todos, importantes o no importantes, incluyo solamente los que me aportan a lo que yo quiero, o incluyo todos los datos. 1, 2 o 3. Está la 1, la 2, ¿quién da más? Bien, parece que la 2. Bien, veamos. Eso no sería muy ético. Dice que solo los datos que apoyan la hipótesis. Bien, escojamos la primera. Eso es correcto. ¿Sí? La opción ética es incluir todos los datos importantes, incluso aquellas que no confirmen su hipótesis. Es decir, solo lo importante, así no confirmen la hipótesis. Bien, veamos la última. Dice que es un artículo científico, muchas veces no es posible incluir todos los datos que han obtenido, su investigación no puede ser tomada un camino distinto. Entonces, la pregunta correcta sería la 1. Integridad de las imágenes. Bien, veamos la siguiente situación. Julieta ha colectado imágenes de un microscopio, las está revisando en su computadora y creen que deben ser ajustadas antes de ser incluidas en el artículo. ¿Qué es
lo que no se debe hacer. Bien, borrar las secciones que no entiende, aumentar el tamaño de las imágenes, ajustar el contraste, añadir una escala de las imágenes. 1, 2, 3 o 4. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Ayúdenme respondiendo, por favor. La 1, vamos viendo, es correcta. ¿Sí? No puedo modificar la información, pero sí puedo ampliarla, mejorar la resolución, ponerla en blanco y negro, o si es que esta está en color. Bien. Vamos a ver sobre las estadísticas más apropiadas. Imaginen que tienen que utilizar estadísticas. Miren, también es importante las estadísticas en la profesión, por muchas cosas, y después lo van a ir entendiendo. Las estadísticas me permiten interpretar datos de la investigación, pero no están seguros de cómo identificar, utilizar las pruebas adecuadas. Entonces, ¿dónde las opciones dadas son apropiadas? Identifique la que no es buena opción. Solo hay que identificar una. ¿Cuál no es buena opción? Consultar un libro, tomar un curso de estadística, utilizar solo las pruebas con las que están familiarizadas o obtener ayuda a un experto. ¿Cuál de las tres debo hacer? La 2 dice, vamos viendo. Sí, esta no es una buena forma de actuar. ¿Sí? ¿Por qué? Significaría que las demás las estoy dejando de lado. Bien, continuamos. Vamos ahora a ver para compartir datos. Ahora, vamos a considerar el asunto de los datos, la información, los resultados, entre otras cosas. Cada día se producen cantidades enormes de datos de investigación y solo una fracción aparecen en las publicaciones. Hay muchos datos sin publicar que pueden ser útiles. Algunas revistas piden que los datos complementarios sean enviados como un artículo o un anexo. En general es buena práctica compartir los datos. Por ejemplo, a veces me dicen que mi trabajo tiene un límite de una página, pero sucede que tengo 10 páginas donde hay datos importantes. ¿Qué se recomienda hacer? Poner los más relevantes en la página y los restantes ponerlos como un anexo. Entonces, de esa manera, logra establecer lo que se puede hacer. Vamos a ver sobre la doble publicación. La doble publicación, muchas veces hay personas que dicen, yo tengo un artículo, qué sé yo, vamos a poner el nombre del artículo, impacto de la metodología de la investigación. Bien, lo envío a una revista, se publicó, cojo el mismo artículo y ahora le pongo metodología de la investigación científica y su impacto en la FACSI. Y le cambié una que otra palabrita y el color de los gráficos y el orden de la estructura. Y la volví a publicar. Eso es una doble publicación y se conoce también como autoplagio. Entonces, autoplagio. Mucho cuidado con eso. Bien. Republicando artículos de conferencias. Ahora vamos a hablar de conferencias y voy a volverla a publicar. Vamos a considerar el siguiente escenario. Omar ha hecho una presentación en una conferencia. También es el autor de un artículo relacionado a la conferencia y el artículo ha sido publicado en las memorias de la conferencia. Ahora quiere republicar ese mismo artículo en una revista porque escuchó que los artículos científicos son más importantes para el currículo. Eso sucede muchas veces. ¿Cuál cree que es la opción correcta? 1, 2 o 3. La 1, puede republicar artículo en una revista, después de todo es el autor del artículo y no está robando el trabajo de nadie. 2, puede utilizar el artículo de la conferencia como fundamento para un nuevo artículo para la revista. Y 3, bajo ninguna circunstancia puede reutilizar información del artículo de la conferencia nunca jamás. Bien. Dicen la 2. Andan pilas, muchachos. Andan pilas. Parece ser que ya vieron el curso, ¿no? Están haciendo trampa. En efecto, esa es una buena opción, ¿no? Utilizar para un nuevo artículo de la revista. Bien. Bien. Si es así, me alegra si que han estado revisando. Bien, vamos ahora a enviar el artículo a 2 revistas a la vez.
Ya sin ver lo que tengo, eso, primero, la revista, cada revista le va a preguntar, uno de los requisitos es que el artículo al mismo tiempo no debe haber sido enviado, no debe haber sido enviado, ¿sí? A ninguna otra revista. Bien, entonces dice, envíele el artículo a una de las dos revistas primero. Si la primera lo rechaza, entonces puede enviar a la segunda. Primera opción. Segunda, enviar el artículo a ambas revistas al mismo tiempo. ¿Sí? Tercero, enviar el artículo a la revista más prestigiosa primero. Si le piden que realice correcciones, debe hacerlas y reenviar el artículo. Luego, pasar a estar seguro, debe enviar el artículo a otra revista. ¿Cuál de las tres sería la correcta? ¿Una, dos o tres? La 3 dice. Vamos viendo. ¿Sí? No es ético, porque mientras está en proceso, no tengo por qué enviarla a la revista. ¿Sí? No tengo por qué enviarla. Una o dos. La 1 es lo correcto. Eso es como que yo vaya a un almacén, si no hay ahí, busco en otro, y así sucesivamente. Entonces, miren, datos muy claros, muy importantes que estamos viendo. Vamos a hablar ahora sobre la autoría, sobre los derechos de autor. Bien, dice, ¿quién califica para ser un autor de un artículo científico? En cierto sentido, la respuesta es simple. Cada autor del artículo debe haber hecho contribuciones especiales importantes a la investigación. Imagínate que eres el investigador principal en un proyecto. Has trabajado con un número de personas para completar el proyecto. ¿Cuál de las siguientes personas califican para que sea el autor del artículo y que saldrá del proyecto? Bien, reitero, el autor principal y ha trabajado con otras personas. Las respuestas, ¿cuál serían? 1, 2, 3 o 4. Tu asesor, quien ha guiado entre el proyecto, un colega que le enseñó a utilizar, un colega que le enseñó, el jefe de departamento. ¿Cuáles? Se van con la 1, veamos. Bien. Vamos a retroalimentar. Es la correcta. Bien. Vamos a ocultar la retroalimentación. Veamos. Ponemos la segunda, la tercera y la cuarta. Mostramos. ¿Sí? La primera y la tercera son correctas, ¿no? La primera y la tercera. Bien. Entonces, es importante, dice que el colega que le enseñó a utilizar el instrumento para el proyecto, él no va como autor, porque apenas le he enseñado. ¿Sí? El jefe del departamento, por mucho que sea jefe, tampoco debe primero. Deben ir el asesor y debe ir el colega que diseñó, el asesor y el que diseñó, es decir, los que trabajan. Lineamientos de la autoría. La autoría no debe ser complicada. Hay lineamientos disponibles. Por ejemplo, autoría internacional del Comité Médico del ICJMG dice, esto es para la parte de la salud, el comité recomienda basar la definición del autor en 4 criterios: que exista contribución sustancial al proyecto, que haya participación en el diseño, que haya intervención en la aprobación y que se tenga capacidad de responsabilidad. Bien, como dice ahí, ser un autor requiere mucho trabajo. La autoría no debe tomarse a la ligera. Ser autor es un prestigio, es un honor, es un orgullo, pero el que quiere celeste, que le cueste. Bien, esto está interesante. Orden de los autores. Imagínense, ustedes están en el trabajo grupal y José Basurto, como profesor, escoge el mejor trabajo del curso y les dice que lo van a publicar. Bien, están ustedes, los autores, espérate tranquilo, Alex, todavía no he preguntado. Van los 4 integrantes del grupo o 5 y también va el profesor. Bien. Primera respuesta, el orden es importante, ya vamos a ver, el orden alfabético de la mayor a menor contribución y del mayor a la menor antigüedad. ¿Cuál sería la respuesta? Bien, están diciendo el orden alfabético. Sí, yo estoy haciendo, dice que no es del todo correcto.
¿sí? No es del todo correcto. Bien, ya se dieron cuenta que no es correcto, entonces empiezan a votar por la 3. Dice que es la correcta, así es. El orden de los autores en los libros, en las revistas, en las publicaciones, el que va primero es el que ha dado mayor contribución y el que va al último es el que menor ha dado contribución. En otras palabras, primero va Cerebro, segundo va Pinky, tercero va el socio capitalista, que es el que pone la plata para cubrir los gastos, y de último va el que hace los mandados para comprar lo que puso el socio capitalista. Entonces, ese es el orden en que tienen que ir los autores en algún libro, en alguna publicación. Entonces, mira la importancia del orden en los libros. Alguien dice, no, no te preocupes, ponme de último. De último significa que eres el que menos ha aportado. Bien. Autoría del supervisor. Veamos este ejemplo. El doctor Alan es un profesor y líder de un grupo de investigación. Él supervisó un proyecto realizado por los estudiantes. El estudiante que ha tenido el rol más importante escribió un artículo para una revista. Aún no está seguro de dónde debe aparecer el nombre de los autores. ¿Le pueden ayudar ustedes? Con la siguiente respuesta. El nombre del doctor debe aparecer al final de la lista. El nombre del doctor debe ir primero. Después de todo, él es quien supervisó la investigación. El estudiante que ha realizado la mayor parte debe aparecer primero. ¿Cuál es la respuesta correcta? La 3. Dicen ahí. Dicen que la 3. Yo no estoy muy de acuerdo. ¿Sí? Sin embargo, esta también es lo que se cree que debe ir primero. No es así, ya les indiqué. Es correcto que vaya de último porque él simplemente está supervisando. Nada más. El tutor va después. ¿Sí? Los estudiantes que van apareciendo de acuerdo al orden de aporte va primero. Bien. Conflicto de interés. Cuando hablamos de conflictos de interés, rapidito asocien. Rapidito asocien. Juez y parte. Es decir, yo organizo la rifa y yo compro todos los números. ¿Sí? Yo organizo el concurso y yo también voy a participar. No es posible, señores. ¿Sí? No es posible. Normalmente, en las revistas o en contratos, revistas o contratos, le hacen firmar un documento donde usted certifica, afirmando o negando que tiene conflictos de interés en la investigación en el dato. Bien. Queridos alumnos, espero haber sido bastante claro. Espero haber sido bastante claro. Me ha gustado hoy día, la verdad, felicito a todos los que han participado. Los felicito enormemente a todos los que han participado. Gracias. Es muy, muy bonito que participen, que interactúen. Pero más que eso, por favor, ya te respondo, Javier. Más que eso, por favor, revise la información. No, Javier, no es lo mismo. El derecho de autor, simplemente, yo puedo ser, a ver, vamos viendo. Yo publico un libro, y en la editorial me dicen que debo ceder los derechos de autor. Debo ceder los derechos de autor para publicaciones. Para publicaciones donde la editorial tiene libertad de publicar parte de la información. Bien. Sin ningún beneficio económico. Y la patente es donde yo pongo mi libro, lo patento, lo registro de propiedad intelectual, en donde dice que nadie puede reproducir ni total ni parcialmente. Entonces son dos cosas diferentes. Lamentablemente, una de las condiciones que te ponen las editoriales o las revistas es que cuando ya te las aprueban, te dicen, fírmeme este contrato donde cede los derechos de autor. Pero para el evento, para esa edición de la revista, para ese congreso, más no para toda la vida. La patente no puedes utilizarla en ninguno de los casos. Muy buena pregunta, Javier. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional? Bien. Primero,
Yo, Giancarlos, yo recomendaría que no apliquemos eso ya. Hoy en día, de verdad, a mí sí me molesta bastante. Cada vez que prendo las noticias, denuncias de corrupción. Abro el celular, eh, memes o noticias de corrupción. Entonces, ustedes que son esa generación que están empezando, yo sé que lo hace como pregunta, ¿no? La recomendación es no ser antiético, ¿verdad? No ser antiético. Si bien es cierto que la investigación al inicio es difícil, es como cuando tú haces ejercicio. Dice, voy a empezar a hacer ejercicio y empiezas a trotar. 15 minutos y estás con la lengua afuera. Al día siguiente, ya los 15 minutos ya no te hace salir la lengua, ya al día siguiente, al tercer día ya corres 25, y así sucesivamente, corres 1 hora, 2 horas, haces 15, 20 kilómetros de trote, entre otras cosas. Entonces, lo importante de esto es mentalizarse en no incurrir en la cuestión antiética. Entonces, si tú eres antiético en una investigación, lo que te va a suceder es que probablemente no te lo detecten en ese momento. Probablemente, pero hay muchas herramientas para detectarlo casi que ya de forma inmediata. ¿Sí? Por ejemplo, muchas veces los estudiantes se prestan deberes de los cursos anteriores. Bien, suponiendo alguien de ustedes prestó al compañero que está en segundo o está en tercero, o al hermano que ya vio la materia, y coge el deber y se lo presenta al profesor. Lamentablemente, nosotros los profesores tenemos memoria fotográfica. Bien, y rapidito, este trabajo ya fue realizado. Segunda cosa, se les duerme el diablo. Se olvidaron de borrar el nombre del hermano. Se olvidaron de borrarle el paralelo que tuvo en el curso anterior y la fecha, que fue, por ejemplo, 2019 o 2018. Errores de tipeo no puede ser. Bien, les pongo un ejemplo. Un estudiante de octavo semestre, que estaba repitiendo. Entonces, cuando perdió, tenía, se me ocurre, el grupo número 5 y 4 integrantes. Al estar repitiendo la materia, ya tenía el grupo 8 y otros integrantes diferentes. Entonces, le digo al estudiante, por ejemplo, señor Basurto, usted no entregó el deber. Profesor, sí lo entregué. Yo no encuentro por ningún lado su deber. Espérate un momentito, déjame ver, aquí tengo un trabajo, probablemente es el tuyo. Está sin nombre, sin nada, o sea, el archivo. Porque yo me manejo con archivos digitales. Es más fácil, yo lo puedo ingresar al autoplagio y rapidito lo detecta, ¿no? Pero sin necesidad de ingresarlo. Te digo, espérate, que aquí hay un documento que puede ser el tuyo, está sin nombre. Lo abro y le digo, este es el tuyo, pero lamentablemente te tengo una mala noticia. ¿Cuál, profesor? Que es el mismo trabajo del semestre anterior. Y segundo, es un trabajo viejo con otros integrantes. Entonces, y de verdad le puse 0. ¿Sí? Primero porque él sí lo hizo con mala intención, sabía lo que estaba haciendo y pensaba que el profesor nunca lo iba a revisar. Entonces yo al verlo, primero lo que detecto es si entregó o no entregó. Una vez que entrega, yo empiezo a hacer las revisiones correspondientes. Entonces mucho cuidado, Giancarlo, ¿no? Es bien riesgoso, bien peligroso. No hay que arriesgarse, no hay que arriesgarse. Bien. No, yo sé que es un ejemplo, pero por eso puse también la anécdota que me ocurrió y tantas cosas que me han ocurrido. Sí, ya son más de 20 años dando clase y uno, ¿qué no aprende? Bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien. No hay. A ver si activamos rapidito las cámaras para poder hacer la captura de pantalla, por favor. ¿Sí? También aprovecho la oportunidad, queridos alumnos, el día sábado a las 10 de la mañana están cordialmente invitados para asistir a la sesión solemne de aniversario de la facultad. Ustedes son, hablemos así, se le llama novatos a los que recién ingresan a la universidad y es importante que, yo creo que ya le enviaron la invitación por correo, ahí está el enlace. Por favor, estimados amigos, estimados estudiantes, sería
muy grato que nos acompañen y empiecen a cogerle cariño a la facultad que les va a dar acogida durante 10 semestres. Entonces, nos avisa Génesis. Ya listo, yo les aviso, ingeniero. Para la primera. Ahí va la segunda. Listo. Génesis, gracias Génesis. Génesis, por favor, el archivo no lo envíes comprimido que sale. Sí, no se lo mandé comprimido, o sea, no se lo estoy mandando comprimido, lo estoy mandando normal, pero no sé por qué le sale comprimido a usted. Sale comprimido, mira. Lo que tiene es que las fotos, bueno, la foto puede verla por WhatsApp. Y el video es uno que aparece, nomás tienes que mandar el icono que es como un, no sé cuál te sale a ti, pero normalmente sale una especie de cono, anaranjado con blanco. Sí, solo el cono, nada más. Porque no sale incluso a lo que descarga, dice que es un archivo peligroso. Y bueno, y prese a eso, lo intento abrir y me sale error. Sí. Ya, listo, ingeniero. Bueno, que tengan un lindo fin de semana y por favor aprovechen el tiempo para terminar las tareas. No desperdicien tiempo. Un abrazo y que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.